Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Volvemos al estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante para recibir a toda una leyenda de la música patria. Un tipo que luce trastorno sin pudor en su apellido y con el que han grabado sus canciones las más destacadas propuestas del underground ibérico, además de haber incendiado más de un escenario. Un tipo singular al que este que les habla le debe mucho, por lo que constituye un auténtico honor recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante al gran Paco Loco. Bienvenido, Paco. Muchas gracias por la introducción. Nada. Yo también he de decir que yo también debo mucho a la persona que habla. Joder, muchísimas gracias. Nada, un auténtico honor. Bueno, justo tenía muchas ganas de que estuvieses aquí, pero siempre, bueno, sacarte del puerto no es fácil. Y la idea era que conocieses este humilde estudio y así una oportunidad para verte y darte un abrazo en persona. Así que nada, un placer. Igualmente, para total. mí también es un placer. Vale. Bueno, justo estás en Madrid presentando un documental sobre tu persona, Viva el Noise. Bueno, estás que no paras, 2 libros, una actividad desenfrenada en el estudio, los directos con los Jaguares. Pero bueno, vamos a entrar por ahí. Háblanos de ese documental que se ha presentado. Bueno, el documental es tampoco es que sea un documental biográfico sobre mi vida, porque a mí esas cosas la verdad es que me horrorizan un poco, el rollo de hacer un poco de cuenta de lo que pasó, ¿no? A mí me gusta más mirar para adelante que mirar para atrás. Entonces es una especie de día a día de cómo es mi manera de trabajar, cómo entiendo yo, sobre todo cómo entiendo la música y cómo lo he entendido durante todos estos años y más o menos se trata un poco de la filosofía, no solo mío, sino mía y de Muni, ¿no? Del amor por la música, el amor por los grupos y básicamente eso. No se trata de ninguna biografía, aunque bueno, evidentemente siempre hay algún dato biográfico, pero no. Yo cuando me propusieron hacer el documental, igual que los libros, no eran ninguna cosa de hacer un poco de vamos a ver qué pasó en tu vida, ¿no? Sino qué es lo que trabajo, qué es lo que me gusta el día a día. Totalmente, no, yo creo que se ha transmitido muy bien. Pues venga, vamos a echar un poco de la vista atrás. Bueno, naces en México. Nazco en México por una familia así un poco rara, porque mi madre era española, inmigrante en México, pero mi padre era mexicano de hijos de inmigrantes españoles. Ajá. Entonces, nazco en México y en un viaje que hicieron mis padres a Asturias, pues dijeron lo típico, aquí estamos muy bien, nos quedamos, y se quedaron. ¿Con qué edad llegas a Gijón? Yo creo que con 2 años. Ah, muy pequeñito. Sí. ¿Y cuáles son esos primeros recuerdos musicales ahí en México? En Gijón. Bueno, pues yo más o menos ya desde muy pequeñito yo... No voy a decir que escucho el mismo tipo de música, ¿no? Pero yo ya recuerdo con 9 años escuchar a los Beatles, escuchar a cosas así, ya con 11, 12 años escuchar a Velvet Underground y Lou Reed y cosas así, comprarme mi primer disco, por ejemplo, de la Velvet y Lou Reed lo compré con 13 años. Uh-huh. Entonces yo desde muy pequeño escucho más o menos pop y todo eso, por eso... ahora que está muy de moda el volver a tus raíces y todo eso, pues que mis raíces es un poco eso, que yo no, a pesar de que yo tenía, en mi familiar yo tenía una persona que era muy importante dentro de la música asturiana, era un cantante que se llamaba El Presi, que era un renovador de la música asturiana. A nosotros nos daba un poco la brasa cuando nos juntábamos con él. Y eso es un poco mis recuerdos musicales. ¿Y cuándo empiezas a tocar en grupos? Pues... yo creo que empiezo a tocar como con 17 o 18 años. Mi primer disco lo grabo con 19, creo, y empiezo con 18 años empiezo a tocar yo, porque yo digamos que toda mi adolescencia me lo pasé nadando en la piscina. Yo nadaba y entonces me estaba todo el día en la piscina, no tenía mucho tiempo y cuando dejé un poco de eso, pues... fantaseaba yo con mis amigos, tocando con raquetas de tenis como la guitarra y todo eso, y a los 18 años creo que me compré la primera guitarra, o a los 17, algo así. Bueno, luego llega Los Locos, ¿no? Que además de bautizarte fue uno de los grupos que se quedó casi a las puertas del éxito, ¿no? Porque, bueno, llegasteis a grabar con Dro varios discos. Sí, Los Locos fue un grupo que en Asturias era muy famoso y que era imposible que saliéramos de Asturias, era como que de repente en Asturias igual tocábamos para 13.000 personas, pero íbamos a Madrid y no iba nadie. Uh-huh. Entonces es como todavía demasiado...
para mí es demasiado mito, ¿no? Porque cada vez que voy a Asturias como que te lo recuerdan mucho. ¿Qué pasó con Los Locos? Y yo creo que lo que pasó estuvo guay, porque yo creo que si hubiésemos tenido un éxito, ahora yo creo que sería el típico grupo este ochentero que tuvo un éxito, que vive de recuerdos y sirvió para seguir peleando y no tener que... Y eso, yo me alegro de mucho de no haber sido más exitosos de lo que fuimos. Bueno, luego llegaron Los Sangrientos también, que bueno... Sí, eso fue un poco paralelo a Los Locos, y era un sitio donde yo más o menos desparramaba un poco lo que no podía desparramar en otro sitio. Y fue un grupo que toqué mucho tiempo con ellos hasta que me fui de Cádiz, claro, hasta que prácticamente me fui de Cádiz. Me fui a Cádiz. Ensayaba mucho, me lo pasaba muy bien con ellos. A mí es que me gusta ensayar, soy de las personas que les gusta ensayar. Bueno, ¿y cuándo decides montar el estudio? Bueno, me imagino primero sería para grabar tus cosas, pero ¿cuándo decides ya hacer un estudio abierto? Yo el estudio, bueno, tú sabes que en la vida todo es diferente, nada sale como uno se lo espera. Yo tenía mucha actividad de componer, entonces tenía un par de amigos que estaban haciendo alguna especie así de cortos, documentales, y empecé a hacer, y dije, yo quiero hacer un estudio para grabar mi música. Pero en el momento que monté el estudio, fue en una época en el que no era fácil grabar, entonces empecé a grabar muchos grupos, y lo que empezó a ser no para grabar mi música, ya no fue para grabar mi música, fue para grabar la música de los demás. Y creo que fue como... No recuerdo bien, pero yo creo que final de los 80, principio de los 90, algo así. Y lo empiezas a compaginar con los escenarios y poco a poco una faceta va ganando la otra, o sea, empiezas... Con Los Locos y con Los Sangrientos tocábamos muy poco, era muy poco. Yo no tenía una sensación de estar en un grupo. Con Los Sangrientos más porque ensayábamos mucho y teníamos una relación de grupo, pero el otro igual hacíamos, no sé, 5 o 6 bolos al año, entonces no tenías una sensación de un grupo como lo que tuve luego, por ejemplo, con Australian Blonde o con otros grupos, ¿no? Entonces, sí, pues poco a poco cada vez estaba más en el estudio, y llega un momento que ya no estaban en los escenarios, claro. Bueno, y empiezas a grabar en principio todas las bandas de Gijón, ¿no? Bueno, hasta que, como decías, llega el momento Australian Blonde y ese estallido de... que eres un poco el gurú de todo ese estallido de la escena, ¿no? De córtate el pelo, cambia de vida. ¿Qué recuerdas de esos momentos primigenios de cuando de repente Gijón pasa a ser una ciudad donde se pone el foco sobre ella? Fue una cosa bastante rara, la verdad, porque eran grupos como muy atípicos dentro de lo que era el panorama nacional, y de repente, pues yo creo que un poco por un grupo como Penélope Trip, ¿no? Que abrieron un poco un mercado y la gente se empezó a fijar en los grupos que hay allí, pues empezó a haber como una cosa mediática muy grande, ¿no? De la gente haciendo entrevistas a aquellos grupos, qué pasa en Gijón, qué pasa en Gijón. Y curiosamente es curioso porque la escena era bastante diversa, no era lo mismo Penélope Trip que Australian Blonde o que Medication, eran grupos como muy diferentes, ¿no? Y de repente todo el mundo tenía un grupo, todo el mundo tocaba, todo el mundo salía a tocar fuera de Asturias, que es una cosa muy rara. Hasta aquel momento... A no ser, por ejemplo, grupos como Los Ilegales, era muy complicado que los grupos salieran de Asturias, ¿no? De repente tocaban en Madrid, tocaban en Barcelona, y fue un momento, yo creo que muy chulo para la ciudad, la verdad, y para los grupos de allí. Y bueno, ya te da pie a empezar a grabar también ya bandas de fuera, Sexy Sadie, Mercromina. ¿Sentías en ese momento que realmente te estabas poniendo un poco de moda, en el buen sentido de la palabra? Bueno, sentía que sobre todo gracias al disco de Australian Blonde, que fue que abrió muchas puertas, y que de repente empecé a tocar en muchos sitios y empecé a conocer gente un poco diferente de mi generación, porque claro, yo era mayor que todos ellos, y de repente empecé a ver que la gente venía a grabar de fuera, y de eso también era bastante inusual, incluso en España, ¿no? Porque en España, hasta en aquella época, la gente de Madrid grababa en Madrid, la de Asturias en Asturias, la de Barcelona en Barcelona, y la de... Bueno, o casi todo el mundo se venía a Madrid a grabar, eso sí es verdad, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que Los Locos veníamos a Madrid y todo eso, y de repente que hubiera estudios a las afueras de Madrid, era una cosa inusual, cosa que a mí me gustaba bastante, porque yo soy bastante anticentralización. Total, y bueno, y la industria entrecomillada que se acercaba a ti en ese momento era muy amateur, entre los que me incluyo. Me imagino que cuando, por ejemplo, la primera vez que viniste a la oficina primigenia de Subterfuge en la calle Hortaleza, no sé si te acuerdas, que era había que subir unas escaleras casi despejando homeless de ella. Supongo que entrar ahí sería como, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Yo
Yo nunca trabajé demasiado con multinacionales, y el primer acercamiento que tuve en una multinacional, que fue con Los Locos, fue bastante horrible, y yo no me sentía nada identificado con eso. Yo me sentía más identificado pues con entrar entre homeless y todo eso, que entrar a oficinas así muy... Eso, y todavía sigue siendo así, ¿eh? Total, lo sé. Te has mantenido fiel totalmente a todo eso, lo tengo muy claro. Bueno, llega el momento de Australian Blonde, historias del Cronen, la llegada de las multinacionales vía RCA, esa firma, ¿te acuerdas? En la Avenida de los Madroños con ellos. ¿Pensaste en algún momento que podría ser de toda esta escena un éxito global? Es decir, más... creo que eso, me decías ahora que te has mantenido fiel a esos principios y a esas ganas de trabajar con el underground, eso tal, pero... son muchos los que pensaban que en ese momento iba a explotar todo muchísimo más. ¿En ese momento pensabas que realmente estábamos ante un movimiento que podía extrapolar no solamente lo que era Gijón del cortate el pelo tal, sino que podía haber un éxito más global? Bueno, yo sí te digo la verdad, a los movimientos del grupo yo siempre estuve bastante al margen. Vamos, yo nunca he firmado nada con ellos, ni ellos me preguntaban, ellos hacían las cosas y yo decía, bueno, pues si es así, pues tendrá que ser así. Yo nunca me involucré demasiado en lo que hacían ellos desde el punto de vista de los negocios. A mí lo que me gustaba era tocar con ellos y hacer eso. Evidentemente yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ser más de lo que fue, pero... Es que para mí, te digo, para mí ahora con la perspectiva del tiempo, lo que parecía en principio un poco ilusionante, recuerdo que la firma de Avenida de los Madroños, a pesar que luego sirvió pues para hacer grandes amigos como Javier Liñán, como Álvaro de Torres, o acercarme a personas que como José María Cámara, pero en mi percepción fue que como casi se acababa un ciclo, ¿no? Que habíamos perdido esa esencia homeless. Yo creo que sí, pero... De nuevo, yo siempre busco la positividad de la cosa. Yo creo que un grupo como Australian Blonde, o los grupos que tenía Subterfuge en aquella época, era para un determinado tipo de gente. Yo creo que era irreal que eso llegara a otro tipo de gente. Sí. Como es irreal que ahora llegue otro tipo de gente a los sitios, ¿no? Quiero decirte que creo que Australian Blonde era un grupo underground y yo creo que llegó donde tenía que llegar. Totalmente. Quizás hubiese llegado más arriba si se hubiese quedado en Subterfuge, probablemente igual sí, o no se sabe, pero yo lo que no creo es que haya sido el cambio de compañía haya sido un escalón, un paso para arriba, pero no porque no creo que las compañías lo hagan bien o mal, sino porque, bueno, como todo el mundo sabe, una compañía independiente son personas que trabajan porque les gusta la música, y una multinacional la gente va cambiando. Yo recuerdo de ir de un día para otro y decir, no, este ya no trabaja con nosotros, ahora el que trabaja es otro, ahora el AR es este, no, ahora el AR es otro. Entonces, cuando pasen esas cosas, yo entiendo que la gente que venga nueva no le ilusione tanto el proyecto que estaba. Quiero decirte, si yo ficho a Australian Blonde en RCA, pero luego a mí me echan y viene otro, puedes decir, a mí este grupo no me gusta. Entonces, sí. Pues yo lo entiendo. Sí. A nosotros nos pasaron cosas muy bizarras en RCA, pero muy bizarras de tener una reunión de trabajo con alguien que habían echado, por ejemplo. Y cosas así, porque realmente, tampoco digo que sean números, ni no son números, pero justo, aparte, bueno, sabes tú que justo cuando entró hubo un movimiento muy raro que echaron que echaron a un montón de gente. Sí, se ha hablado mucho de esto de que RCA era un poco una silla caliente, ¿no? Porque era una compañía que dentro de las multis tenía una cierta aura de autenticidad, el rollo RCA y tal, y entraba gente muy chula y tal, pero duraba muy poco, o sea, que era muy poco, era complicado. De hecho, en la época aquella hablaban de que había incluso micrófonos que espiaban a los directivos y todo eso. Total. Bueno, un poco más adelante decides trasladar a Cádiz tu estudio, principalmente Amor, Clima quizás, ¿una decisión acertada? Yo creo que sí, vamos, bueno, fue acertada porque ha durado. si ahora estuviera divorciado, pues igual no hubiese sido acertado, pero bueno, a veces hay que tomar decisiones y la decisión yo creo que estaba clara y
y pues decidí ir a vivir allí porque, bueno, más que nada por el amor, porque el clima todavía me cuesta un poco. Cuando llega octubre, noviembre, que haga calor todavía es una cosa que me cuesta un poco. A veces quiero un poco de frío. Pero sí, yo creo que vivo muy bien allí, es un sitio que puedo gestionar muy bien. Luego la gente me ha tratado muy bien, he tenido muy buena relación con todo el mundo y luego, bueno, pues tuve la suerte que se han ido a vivir allí muchos amigos, o sea que tengo allí... Te sientes arropado. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a hablar del estudio. Así como primera premisa, bueno, siempre ha sido un estudio de talante analógico, ¿no? A mí me gusta, yo siempre digo que yo creo que uno hace los discos un poco teniendo la experiencia y los recuerdos y la influencia que tuvo, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente joven de hoy en día no tengan ese talante porque ellos están acostumbrados a hacer los discos de otra manera. Yo crecí haciendo los discos en estudios con mesas de mezclas, con grabadores, y a mí me pasa una cosa, que cuando escucho los discos que me gustan, antiguos, yo como que cierro los ojos y me gusta imaginar los tíos con la hamburguesa en el estudio, encima de la mesa de mezclas, y entonces me gusta mantener un poco esa filosofía. De hecho, siempre digo medio serio, medio en broma, que yo creo que mi misión en este mundo es preservar un poco los estudios de grabación así, porque cuando veo a los chicos jóvenes que entran en el estudio y ven el estudio como yo lo tengo, se quedan un poco flipados, ¿no? De que esto es como... Ya no es ni antiguo, es como muy moderno, porque para ellos, claro, acostumbrados a entrar y ver un ordenador, de repente ver máquinas es como una cosa moderna. Entonces me gusta mantener la sensación de entrar en un sitio y estar en un ambiente chulo y que sea un sitio agradable y que tenga aparatos que me gusten y bueno, pues como cuando entras a esta oficina, que te gusta entrar y ser un sitio que te apetece entrar, ¿no? No entrar en un sitio frío que es un ordenador y 4 cosas, todo limpio, todo limpio en el mal sentido de la palabra y todo aséptico. Entonces me gusta un poco todo lo que producen las máquinas alrededor. Pero eso, por ejemplo, hace años la diferencia que había entre lo analógico y lo digital estaba muy marcada, ¿no? Ahora yo creo que hasta lo analógico se puede ficcionar. Es decir, a lo que voy, ¿merece la pena el esfuerzo de grabar en cinta todo esto para a la hora de grabar? Yo creo que merece la pena por varios motivos. Primero, porque es muy importante tener un hecho diferenciador en tu manera de trabajar. Quiero decirte, cuando yo grabo en cinta, la gente... cuando grabas con el ordenador, la gente conoce el método y el ambiente y están un poco encima de ti y te dicen un poco cómo tienes que hacer las cosas y la gente no está relajada. Cuando utilizas una cinta es como que lo sacas de un sitio donde ellos controlan y ya se dejan llevar un poco más. Entonces hace que todo sea más relajado. El no estar mirando una pantalla mientras grabas es todo mucho más relajado. Hay una cosa que ahora hay unas competiciones a ver quién es el que más rápido edita, ¿no? Y entonces yo ahora estoy un poco por la labor como hubo hace años que era el fast food, que se hizo el slow food, estoy por el slow edit para hablar un poco, porque yo pienso que hablar en los discos es muy importante. Y antes, cuando la cinta iba para atrás, mientras iba para atrás hablabas, comentabas, pero ahora es como muy estresante. Y entonces, yo creo que es un poco lo que se llama ahora, que se dice que ahora está todo como muy inglesizado, ¿no? Pero lo que se llama el workflow es como más chulo el workflow dentro del analógico que el digital, ¿no? Qué bueno. ¿Y el Pro Tools hizo tanto daño porque sirvió para, entre otras cosas, para que tirasen muchos equipos a la basura, ¿no? Bueno, hizo daño y no, porque sirvió para que muchos equipos que la gente era obsoletos, regalarlos. Yo tengo muchas cosas de gente que me ha regalado cosas que pensaba que no funcionaba, que ahora cuestan mucho dinero. El Pro Tools yo creo que es una herramienta muy guay y creo que todo tiene lo bueno y lo malo. A mí lo que no me gusta del Pro Tools es que te digan cómo tienes que trabajar y como, no, si haces esto, das al control Z y de eso. Entonces, creo que tiene que haber un poco una diferenciación entre lo que es el tío que está grabando y el tío que está en otro sitio, ¿no? Entonces, está guay. Lo que pasa es que el Pro Tools ya hablando de una cuestión más técnica, tú en los años 70, 80 podías elegir un productor o un estudio o algo por el equipo que tenían y eso hacía que todo sonase un poco diferente. Y el Pro Tools lo que ha hecho es pues democratizar un poco más todo y que todo suene todo igual, ¿no? Ya es como todo el mundo utiliza los mismos plugins, todo el mundo utiliza, entonces a mí es lo que no me gusta. Por eso yo nunca uso plugins, porque no me gusta que mis grabaciones suenen... Yo prefiero que suene peor, pero diferente,
que mejor igual. Igual. Bueno, ¿qué pautas comunes planteas a los grupos a la hora de grabar un disco contigo? Bueno, yo siempre lo que intento hacer inculcar al grupo es que ellos lo primero que tienen que saber es saberse bien la canción, o sea, esté hecha o no esté hecha. Pero porque yo grabo muchos grupos que tienen las canciones muy hechas, hay gente que dice, bueno, vamos a ver qué es lo que va a salir. Pero dentro de lo que va a salir, por lo menos saberse las canciones. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo siempre digo que la gente hay gente que tiene más y hay gente que tenemos menos talento, o gente que es mejor o peor. Pero hay una cosa que en común, que eso lo puede tener la misma gente que tiene talento o no, que es ser un poco profesional. Para ser profesional no hay que tener un talento brutal. Hay que llegar ahora, hay que saberse las canciones, hay que tener un comportamiento guay. Luego puede ser muy talentoso y hacer unas canciones buenísimas y luego ser menos talentoso, pero entonces saberse las canciones, tener una dinámica de trabajo un poco profesional, yo creo que eso es ideal para empezar a hacer un disco. Hoy en día que los presupuestos y las grabaciones son muy cortas. Claro. Yo entiendo que antes, cuando tenías 10 meses para hacer un disco, pues uno podía llegar cuando le daba la gana, no saberse las canciones, pero el disco salía. Sí. Y el disco costaba mucho dinero, pero ahora que se hacen los discos en 7 días, no hay tiempo para esas chorradas. Totalmente. Bueno, en tu estudio ofreces la opción de la pensión completa, ¿no? Aparte de comodidad, ¿aporta más al proceso creativo? Muchísimo más. Sí. Muchísimo más, porque hay muchos estudios que ofrecen el rollo de poderte quedar ahí y todo eso, pero en mi caso lo que ofrezco es no preocupación absoluta de otra cosa que no sea música, porque cuando acabamos, por ejemplo, el mediodía la comida está preparada, y cuando acabamos por la noche la comida está preparada. No es otros estudios que, oye, mientras estáis grabando esto voy a hacerme yo la comida para eso. No, nosotros estamos solamente pensando en comer. Ellos se levantan a las 9, tienen el desayuno puesto en la mesa, a las 9:30 empezamos a trabajar, a las 2 así, a las 3 paramos, media hora, tienen la comida puesta en la mesa, y a las 10 paramos y tienen la comida puesta en la mesa. O sea que es una cuestión que ellos solo tienen que pensar en grabar. Y luego, a mí me gusta hacer jornadas de por la mañana, no quedarme muy por la noche, porque luego ellos por la noche, o por la noche siempre se puede hablar un poco de cómo fue la jornada, claro. Y si hay que hacer cualquier cosa lo pueden repasar por la noche, y luego por el día están mucho más frescos. ¿Y cuántas horas le dedicas al día al estudio cuando grabas? Porque cuenta la leyenda que la gente se levanta y que tú ya has avanzado un montón de cosas. Sí, yo como muy tarde, no me gusta estar más tarde de las 8 en el estudio. Y yo estoy en el estudio de 8 de la mañana hasta las 10 más o menos, todos los días. Cuando tengo que mezclar hay días que me levanto incluso hasta las 5 de la mañana. Porque hay veces... El rollo es que ahora mismo la mayoría de los grupos que grabo yo son grupos autoproducidos, claro. Y son grupos que tienen que hacer un esfuerzo muy grande para hacerse los discos. Y ese esfuerzo... pues hay que compensárselo un poco con ellos. Entonces, si ellos se arriman el hombro viniendo a grabar, pues yo tengo que arrimar el hombro para sacando el trabajo a tiempo, ¿no? Sí. Entonces, sí es verdad que hay discos que van un poco más rodados, pero hay otros discos que cuando vas por el día 6 necesitas hacer 20 horas de estudio. Y me imagino que teniendo el estudio al lado de tu casa, te habrá pasado veces a mitad de la noche de tener una idea y directamente a plasmarlo, o tienes la paciencia para decir, bueno, lo hago mañana... No, porque es que yo he entrado a una dinámica de madrugar, pero muchísimo, porque yo nada más acabar prácticamente me voy a dormir. Yo estoy igual, si acabo de grabar a las 9:30 y cenamos a las 10:15, a las 10:30 estoy durmiendo, y eso significa que hay días que a las 4 de la mañana me despierto, y hay días que a las 4 de la mañana voy al estudio, porque de repente tienes un run en la cabeza de algo que te apetecería retocar antes de que el grupo se levante, y lo haces, ¿no? Bueno, ¿y cuánto de técnico y cuánto de artístico tiene la producción? Hombre, producción, como se entendería antiguamente, yo creo que de técnico tiene que tener 0. Tiene que ser muy artístico. Lo que pasa que, bueno, que hoy en día todo se ha cambiado. Entonces ahora es
el productor es el que es el ingeniero, es el que limpia, el que contesta las llamadas y el que abre al de Amazon, ¿entiendes? Entonces, esto ha cambiado mucho. Entonces, bueno, pues en mi caso, pues tuve que amoldarme un poco a ser un poco técnico, aunque yo no me considero ningún técnico, pero pues tienes que tener un poco así. También es verdad que cuando tienes un poco conoces de técnica, igual te es más fácil llegar a los sitios de una manera más rápida que intentar decirle a un técnico, mira, yo lo que quería es que hiciera esto, búscame. Entonces, después de trabajar mucho tiempo te das cuenta que si quieres algo para una caja, pues sabes qué micrófono vas a usar o una guitarra que vas a usar o para un qué sinte utilizar. Entonces necesitas tener un poco de técnicas. Totalmente. Bueno, y a nivel técnico, ¿cómo ves la evolución de los músicos de los grupos? Es decir, ¿ves diferencias entre cuando conociste a Jaime García Soriano con el Dream Your Brain, a Rodrigo de Triángulo de Amor Bizarro? ¿Han crecido técnicamente? ¿Lo notas? ¿Lo percibes? Es decir, antes era más amateur y la sí, gente... Sí, no, yo creo que sí. Lo que pasa es que... lo que es verdad es que ahora los chavales jóvenes... Yo creo que tocan mejor que tocaban que, por ejemplo, los 90. Igual que los 70 no, porque bueno, los 70 tampoco tocaba tanta gente y cuando tocaban bien. Pero ahora los chavales están como más preparados. Pero yo creo que sí, que la gente ha evolucionado mucho. Por ejemplo, yo te puedo hablar de un amigo que tenemos los dos en común, como Joaquín Pascual, que creo que es un tipo que ha evolucionado muchísimo a nivel, a todos los niveles, a nivel interpretativo, a nivel compositivo y a nivel técnico. Entonces, yo creo que hay gente que sí evoluciona mucho. Sí. Sobre todo porque, bueno, ya has grabado a más de una generación. Yo también, si lo hago en mi paralelismo también con la compañía, también... A ver, primero porque la gente tiene más facilidad, ¿no? Para grabar ahora una maqueta o unas cosas tal, pero sí que notas eso, pues que se ha perdido ese amateurismo, que igual tenía su encanto, ¿no? A mí me gustaba, porque a mí cuando escuchas las maquetas que se hacían antiguamente, que eran maquetas clarísimamente en cassette... Cacofonías, sí. Sí, pues son muy chulas. Y ahora lo que pasa es que son como discos, pero un poco de menos presupuesto. Y a mí me gusta esa especie de diferencia que había entre la maqueta, ¿no? Cuando escuchabas una cosa que se grababa en 4 pistas y de repente veías que crecía. Y bueno, o no, pero que tú ahora si coges maquetas antiguas de los 90 las pones y seguro que te da una sensación más chula que si una maqueta que coges desde del 2000. Totalmente, sí. Por eso, aparte de eso, se grababa también por unas cuestiones técnicas 2 o 3 canciones. Es que ahora te mandan maquetas con intros. Exactamente. Como introducciones, como... Sí, y aparte te mandan maquetas de que luego... A mí me da la impresión de que los grupos luego no suenan así en directo. Totalmente, sí. Y tú cuando escuchabas las maquetas de los grupos, luego los ibas a ver en directo... Y generalmente eran mejores que las maquetas y ahora son peores que las maquetas. Totalmente. Bueno, en una entrevista que he leído, por cierto, fantástica en El Confidencial, decías que hoy por hoy no hay un underground potente. ¿Qué querías decir con eso? Yo creo que hoy... La verdad es que no sé muy bien lo que quería decir, pero a mí me da la impresión de que hoy en día el underground y el mainstream están muy cogidos de la mano, ¿no? Quiero decirte que tú puedes haber... un grupo como del rollo un poco reggaetón, por ejemplo, por decir una cosa, de mainstream, y luego puedes encontrar en el underground también ese tipo de rollo y que no haya mucha diferencia. Quiero decirte, en nuestra época había mucha diferencia entre, otra vez vamos a hablar, por ejemplo, entre Penélope Trip y los Hombres G. Sí, claro. Pero ahora, por ejemplo, entre Dani Martín y te lo puedes ver con Carolina Durante tocando. Sí. Bueno, de hecho está con Los Ilegales, tocando en el nuevo disco de Los Ilegales. Entonces es una cosa que no es que me parezca bien ni mal, pero... No, es otra época. Pero que yo pienso que tampoco todo es tan ecléctico como tiene que ser. Quiero decirte, que si te gusta Sonic Youth, te gusta Sonic Youth, no tienes que poner ahí... Entonces ahora es que sufrimos una época, para mi gusto, de demasiado de colaboración, demasiado collaborator. Sí, la colabo. A mí es que no me gusta nada, porque la mayoría de las veces son colaboraciones que no son verdad. Yo no me puedo creer que en este caso a Los Ilegales le guste Dani Martín. Yo entiendo la colaboración cuando es algo que admiras, ¿entiendes? Pero cuando es así por... Sí.
No lo entiendo. No, hombre, muy bien. ahora es sí como vamos a captar otros mercados, ¿no? Parece que de esa manera tal, estoy completamente contigo, ¿eh? O sea, Y es que el totalmente a favor. Collaborator lo llevo fatal. Ya. Bueno, durante la pandemia has hecho una cosa flipante que ha sido grabar a un grupo a la distancia, ¿no? O sugerirle una producción. Cuéntanos exactamente cómo fue ese proceso. Bueno, yo llevo mucho tiempo trabajando a distancia, sobre todo en mezclas. De hecho, el disco de Triángulo de Amor Bizarro, el de Año Santo creo que es, ese lo hicimos, ellos estaban en su casa y yo en la mía, y lo hacíamos la mezcla en tiempo real, porque yo no entiendo la música sin estar con el artista en la música. Esto de que yo te lo mezclo, ya te lo mando, ya me dirás lo que te parece, yo no lo entiendo muy bien porque yo necesito recibir un poco de feedback de lo que estoy haciendo, de que alguien me diga, esto está bien o esto está mal, a mí no me gusta el rollo de trabajar así como solo, me gusta compartir lo que estoy trabajando. Y durante mucho tiempo he trabajado con mezclas online y bueno, pues en la pandemia quería investigar un poco en grabar online y precisamente con Joaquín hicimos una grabación entera, él en su casa, yo la mía, pero en tiempo real, o sea, no era yo te mando las pistas, no, yo lo estaba viendo, tocaba, decía, no, pues como si estuviésemos produciendo. De hecho, incluso estuve investigando para ver si podía tener a Joaquín en holograma en el estudio. Y el otro día en el Monkey Wii me dijo un tipo que se puede hacer, o sea, que no descarto que cuando haya trabajo a distancia pueda tener un holograma, porque a mí me parece imprescindible trabajar con gente. Y entonces me gustó y por un momento me quedé así un poco flipado y digo, ostras, igual es un mercado que explotar. Pero luego me puse a pensar y digo, es que si lo guay de hacer música es hacerlo con amigos y hacerlo con relaciones humanas y si vamos a estar con hologramas y haciendo todo eso, al final va a ser una mierda y se va a perder todo, ¿no? Sí, igual llega la telegrabación, ¿no? Como llega el teletrabajo. Sí, ¿no? Eso era entonces... telegrabación, sí. Pero al final, pues sí hablas con él, ¿no? Pero es una pantalla que no te veo, que no sé qué. Pero yo solo lo entiendo si hay una colaboración, si hay una colaboración real y estás hablando y puedes estar haciendo bromas y todo eso. Y por cierto, ¿cuál es tu opinión sobre el streaming de conciertos? Que en la pandemia de repente sabes que hubo un aluvión de esto de hacer de conciertos en streaming y se planteó, que afortunadamente creo que se ha desinflado, como que iba a ser el futuro, ¿no? Que iba a ser como eso, pues que Wilco iba a hacer un concierto desde Chicago y todo el mundo lo iba a ver. ¿Qué piensas de eso? De repente de lo que se planteó como una vía de disfrute musical con el streaming. Bueno, yo creo que la pandemia tuvo cosas malas y tuvo cosas buenas. Yo pienso que lo del streaming tampoco es una cosa nueva, porque hay mogollón de compañías como el Keps o el Tiny Desk que están haciendo conciertos en streaming. Otra cosa es que como que sea el único... Vamos, el disco de... El concierto de Elvis del 60 y pico fue en streaming para todo el mundo. Es decir, que tampoco es una cosa de ahora así. Me parece guay que haya ese tipo de cosas, de que haya sitios donde tú puedes ver cosas que no puedes ver y todo eso. A mí lo que me parece más que una cosa sustituya a la otra. Y de todas maneras yo creo que cuando se hacen ese tipo de cosas, creo que tienes que hacerlas con mucho cariño. Yo cuando hubo la pandemia, que yo hablaba mucho con la gente del Monkey Week, les decía que tenían que hacer un festival como si fuese el juego aquel que había antiguo, el Second Life, que tú con un avatar, pero que tú pudieses llegar a un sitio y que incluso un poco currado que pudieses hablar con la gente, porque ver una pantalla no es lo mismo. Y entonces se me ocurrió hacer como si fuese el Puerto de la Santa María, como si fuese el Monkey Week, que tú pudieses entrar en las tiendas, pudieses comprar cosas en las tiendas. Yo creo que como una opción guay de hacer una cosa que no ves, está guay, ¿no? Pero una cosa que sustituya a la otra no me parece tampoco guay. Yo creo que, de nuevo, creo que las relaciones humanas son muy importantes. Sí. Y ir a un concierto y comentar, oye, pues me está gustando, no me ha gustado nada, voy afuera a tomarme un agua porque esto no me está gustando y mientras tanto... Yo creo que eso es lo único que no se puede perder. Lo demás me da un poco lo mismo, pero las relaciones entre las personas es lo único que no se puede perder, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pues también una situación de crisis, ¿no? Al final nos ha pasado algo que difícilmente podíamos... A mí realmente lo que me ha parecido mal de la pandemia, o sea, desde el punto de vista de la música,
fue el rollo de que de repente todo el mundo empezara a hacer conciertos gratis en su casa y todo el mundo eso. Yo creo que ha desvalorizado un poco lo que es la música, porque contrariamente, por ejemplo, el Netflix creció, la gente pagó mogollón de Netflix y el HBO, y la gente pagaba por consumir películas, y la música cada vez era más gratis y más gratis y más gratis. Yo creo que nosotros mismos nos hemos cargado un poco esa especie de halo que tenía la música como un poco interesante, ¿no? Totalmente. Sí, aparte, bueno, estoy completamente contigo, eso y poco cuidado, además, muy o sea, poco cuidado. Que se hizo de una manera muy alocada. Yo creo que hay dos, bueno, desgraciadamente muchas desgracias humanas, etcétera, pero bueno, en el mundo, en el aspecto del musical con la pandemia creo que ha habido dos cosas. Una ha sido esa mala gestión que creo que fue el tema del streaming eso, y bueno, y luego pues ya sabes la postura también del gobierno, sea la ideología que se ha demostrado en situaciones de crisis esto, lo poco que importamos, ¿no? Al final la cultura y la música, es, ¿no? Que yo ayer cuando estábamos hablando un poco en el libro que estábamos haciendo, yo creo que la música es, dentro del arte, por decir alguna cosa, el nexo común de todas las artes, porque el cine sin música no se entiende, incluso muchas veces la literatura sin la música no se entiende, y la música se entiende perfectamente sin ningún tipo de ese tipo de cosas, ¿se entiende? Y que es yo creo que el más global y el que más denostado está. Yo antes tú decías que tenías un grupo de música y era como una cosa cool, y ahora es como una... como de viejos, ¿no? Bueno, has trabajado con Mikel Erenchun y Bunbury, que además sé que son buenos amigos tuyos, pero ¿no te ha tentado el mainstream? O sea, no que a ti no te han tentado para... Mira, esto precisamente lo comenté ayer 2 veces en las charlas estas en las que di. Durante una época de mi vida me ha tentado intentar llegar a compañías más grandes y trabajar con grupos más grandes, simplemente por el hecho de poder tener más medios, más tiempo y tener un poco más de visión o de representación en las cosas. Y yo creo que fue la época más infeliz de mi historia de grabación, porque era tremendamente infeliz, porque yo lo comparo cuando... Yo tengo muchos perros, ¿no? Entonces, y me gusta mucho ver programas de televisión de perros, y los perros, por ejemplo, tienen una obsesión con las pelotas, de tirar pelotas. Entonces, cuando tú les quitas esa obsesión, son muy felices. Y tú crees que son felices cuando están tirando la pelota, pero cuando les quitas la obsesión, porque son tranquilos. Y entonces me pasó un poco como eso de los perros, que me quitaron la obsesión de la pelota, y fue Muni la que me dijo, me dijo, Paco, nosotros no pertenecemos a ese mundo, y ese mundo es de otra gente, y nunca yo como compañías discográficas las puedo contar con los dedos de las 2 manos, ¿eh? O sea, y multinacionales con una. Sí. Multinacionales con una mano, y nunca me han llamado, solo me llamé una vez Dro para trabajar con los Dalton. Me llamaron de ellos. Y que nos sentimos muy orgullosos con esa pegatina que pusieron, que era producido por Paco Loco. En ese momento para nosotros, yo creo que fue un momento de madurez. De repente todos nos hicimos como, joder, qué guay, ¿no? Pero luego ya nunca más he trabajado con compañeros. Trabajé una vez con Sony, porque el grupo que habían fichado habían dicho que querían conmigo. Pero por ejemplo, cuando trabajo con Warner, yo nunca hablo con Warner. Los discos que hice con Mikel son porque Mikel me llama. Yo no he hablado, ni me paga Warner. Y es curioso, no he trabajado nunca con una compañía que dijera, oye, que tenemos un grupo aquí y queremos que lo produzcas tú. Nunca. No me parece ni bien ni mal, me parece cuanto menos curioso. Pero bueno, yo creo que yo tengo muchos amigos que dicen que el hecho de grabar a grupos que se conocen poco y que pueden devaluar un poco mi nombre, y que es mejor hacer pocas cosas y de más nombre. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque primero nunca sabes cuál va a ser el grupo que va a funcionar, porque si solo haces grupos de nombre dependes mucho de los nombres, pero yo tengo la suerte de haber grabado grupos que no conocía a nadie, que luego fueron bastante conocidos. Y luego, a mí igual estoy siendo un poco pesado con esto, como lo que me gusta son las relaciones humanas, me gusta ir a los sitios y conocer gente y hacer gente, pero no soy una persona de... Yo no debo caer bien a las multinacionales. Bueno. De hecho, hay una cosa muy rara, que
uno de una compañía una vez me llamó y me dijo que había leído el libro, que le había flipado y que sobre todo le había flipado que él entendía la música igual que yo, y yo pensaba, joder, pues para entender la música como yo no me has llamado nunca. Bueno, te iba a poner la tesitura de elegir 3 discos, pero vamos a quitar el número. Dime esos discos de los que te sientes especialmente orgulloso de haber grabado. Luego te voy a preguntar por artistas, o sea, que una cosa son los artistas y otra cosa son los temas. Bueno, yo cuando yo tuve que hacer un poco pues un poco de retrospectiva de cuáles eran los discos importantes en mi vida, bueno, pues yo creo que hay 2 que son muy importantes. El primero, sin duda, es el de Australian Blonde de Pizza Pop, que creo que fue un disco muy importante para mí, sobre todo desde un punto de vista egoísta. Creo y para mí. Sí, pero creo que fue un disco que creo que bueno, sería mal agradecidos decir que ese disco no es probablemente el disco más importante que haya hecho yo nunca. Luego podría decir el de los Mother in Flames, que también ha dado un cambio en mi vida importante. Y luego te podría hablar de Nacho Vegas, que también es una persona que los discos que hice con Nacho también fueron muy importantes para... ¿Y a nivel artistas, con artistas que has trabajado? ¿O grupos? Pues para mí fue una sorpresa conocer a Enrique, por ejemplo, porque me di cuenta que es una persona que es muy parecida que entiende la música muy parecida a lo que lo puedo entender yo, aunque estemos en sitios no comercialmente, sino de él está en un sitio muy grande y yo estoy en un sitio bastante pequeño, pero tenemos muchos puntos en común. Me pasó lo mismo con Mikel, gente que en principio podía pensar que venían ya un poco dado de vuelta de cosas y darte cuenta que son una gente con una ilusión brutal haciendo las cosas, porque a mí me horroriza un poco el rollo de no, eso ya lo hice yo, cuando eso que me estás proponiendo ya lo hice yo, y gente así abierta, pero yo he tenido suerte de trabajar con gente muy guay, he trabajado con gente como las Heinz, por ejemplo, que para mí fue un orgullo, por ejemplo, estar por Londres y entrar en las tiendas de ropa y que estén sonando ellas por la radio, con Bigot cuando hice 4 años de conciertos con él, con Remate, con los Vancouvers, que fue de los primeros grupos que vinieron fuera de Asturias. Hay muchísimos grupos, Sexy Sadie, que fue un disco también muy importante para mí, y bueno, mantuve una amistad con ellos guay. Hay mucha gente que yo tengo suerte de trabajar con Steve Wynn, que yo era muy fan de Steve Wynn, sí, y pude hacer grupos con él, y bueno, tuve suerte de trabajar con gente que era muy fan. Qué bueno. Y el grandísimo Joaquín Pascual, que bueno, hombre, sé que Joaquín Pascual es que eso ya Joaquín Pascual es como los Beatles. Bueno, has escrito... Porque Joaquín Pascual se convirtió en muy amigo sí, mío, y hace poco estuvimos haciendo una cosa muy chula. Sí, cuéntanos, además, vamos, yo lo vi por redes, pero no terminé. ¿Qué fue exactamente? Porque juntarse era una especie de combo All Stars, ¿no? Era, bueno, pues a Joaquín le propusieron del Festival de Cine de Albacete que hiciéramos, que yo dirigiera como una especie de combo sobre una improvisación sobre la película Ram. Entonces nos montamos esta que se llama la Orquesta de Improvisación Relativa, que se llama OIR, que eso digo relativa porque nos juntamos Esteban Perles en la batería, Pablo Herrea, que toca conmigo en Australia Menos Jaguares, Borja Iglesias, que toca con Arari, Marta Ruiz, que toca en Ses Museum, y Joaquín en el piano, y yo dirigiendo. Nos juntamos un día por la mañana, pusimos unas ideas en común que haríamos por la tarde, al día siguiente nos pusieron la película y empezamos a improvisar un poco sobre esas ideas, y al día siguiente tocamos la orquesta. Yo estaba delante dirigiendo, como cuando venían las intensidades, cuando había que parar, cuando eso. Y es un proyecto muy chulo que estamos viendo a ver si le podemos dar un poco... Claro, eso te iba a decir, merece la pena. Un poco de salida, porque es básicamente instrumental, ahora que ya no se puede cantar nada, porque todo parece mal. Básicamente instrumental, y queremos a ver si recuperamos películas antiguas españolas, así un poco undergrounds, y poder musicarlas un poco de cosas. Pues me parece una idea impresionante. Bueno, has escrito 2 libros, al cual más genial, cómo no llevar un estudio de grabación y cómo llevar un estudio de grabación y no morir en el intento. Háblanos de ellos, por favor. Bueno,
yo siempre digo un poco lo mismo, cuando empecé a hacer un poco los libros estos, ¿no? Mónica es muy fan de la cocina, veía los blogs de cocina y me decía, tendrías que hacer un blog de estos porque mira cuántas visitas tiene. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un blog para ver si me daban cosas gratis, literalmente. Y cuando vi que, bueno, que era un poco, lo que para mí era un fracaso, que aunque luego la gente me decía que no, que el blog iba bien, pues como todo lo que pasa en mi vida, que es un poco ajeno a la música, pues llegó un momento que me cansé un poco porque veí que no había ningún sitio. Pero justo cuando ya estaba un poco cansado me llamó una gente de Barcelona que les gustaba mucho cómo escribía y quería hacer un libro con mis escritos. En principio yo pensé que iba a ser lo rollo de esto de un libro autobiográfico y yo dije que no me apetecía. Dice, no es autobiográfico, es pues tampoco creo que yo sea tan importante como para tener una biografía, pero bueno, digo, si se trata de un poco de plasmar cómo es mi manera de trabajar y todo eso, bueno, me parece guay. Entonces, ellos usaron el blog como un poco de base con lo que había escrito en él y luego me dijeron, ¿por qué no hablas de esto, de tal y tal y tal? Entonces, ellos me iban diciendo un poco lo que tenía que escribir. Es decir, pues, quiero decirte, no es una idea mía, es como la peli no es una idea mía. Ellos me decían, ahora haz esto, pues yo hacía esto, ahora lo otro, pues yo hacía lo otro. Yo, de la misma manera que a mí me gusta que me dejen trabajar en libertad, a mí me gusta que la demás gente trabaje. Entonces yo iba escribiendo cosas y me decía, ahora escribe de los discos que fueron importantes para ti. Y por la noche escribía los discos que eran importantes. Y bueno, ahora los discos que te influenciaron a ti cuando eras joven. Pues escribía, pues que sean los Pixies, la Velvet Underground. Y ahora, entonces iba haciendo así, cuando un día me dicen, ya está, suficiente, ya no escribas más. Entonces yo les dije, oye, pues, pero hay muy poco, ¿no? Dice que no, hay 250 páginas. Yo sé. Yeah. Y bueno, pues sacamos el libro y yo, sinceramente, pensé que iba a ser un fracaso estrepitoso, vamos, yo se lo decía a ellos. Bueno, del primer libro va por la 6ª edición, que sí, para una cosa como esta... Sí. Pero es que para mí el segundo es mejor, además. Claro, y el segundo, cuando llegó el segundo, me dijeron que había que hacer el segundo porque había ido muy bien, era el bestseller de la editorial, entonces dije, ya, pero es que el segundo va a ser igual. Entonces se me ocurrió hacer lo del rollo de hacer desaparecer a las compañías y que... Lo que pasa es que, ahí lo explicaba, por un momento lo primero que... En la trama quería que fuesen como asesinatos, pero luego empecé a pensar, a ver si se muere alguien de verdad. ¡Ay, la lío! Entonces lo que empecé... De hecho, en una de las historias, uno se murió de verdad, porque estaba metido el Bosé, ¿cómo se llamaba este? Simone. Que yo lo hago desaparecer, pero realmente él se murió de verdad. Sí. Y entonces ya me dio un poco de pudor, entonces digo, yo no voy a saber que los sellos se parezcan mal, que estén muriéndose y todos esos. Y entonces hice la trama esta de que había un asesino que mataba a todos los sellos. Sí. Y bueno, el asesino era la persona perfecta para eso. Entonces fue muy divertido porque cuando los grupos hacen la réplica yo les decía que tenían que entrar un poco en el rollo de la ficción, de que había aparecido algo raro y todo eso, ¿no? Y bueno, cuando estaba haciendo el segundo libro, yo insistía mucho con la editorial que sinceramente que si no era bueno que no lo sacaran, porque yo creo que no estaba guay, porque me sentía un poco presionado por mí mismo, ¿no? Porque el primer libro había tenido un poco de éxito y digo, un poco el miedo al fracaso, ¿no? Y lo que más me gusta es que a la mayoría de la gente le gusta más el segundo que el primero. Totalmente, sí, te lo digo, sí. No sé si habrá que hacer un tercero. Eso te iba a decir, ¿te sientes a gusto escribiendo? ¿Te planteas un tercero o incluso te planteas, dado que el aspecto de ficción también se te da muy bien, incluso te planteas hacer algo de ficción, o es simplemente ha sido una aventura puntual? Cuando lo saco con el subidón, me digo, ostras, igual puedo hacer un tercero. Cuando va pasando el tiempo, el subidón se me va bajando, pero yo si hiciera un tercero ya sería para cerrar un poco la trilogía, y incluso se llamaría como cerrar un estudio de grabación. Y en vez de estar ambientado en el futuro, estaría ambientado en el pasado, un poco una novela así. Me gusta mucho la ficción, yo llevo dándole vueltas a un programa de televisión para hacer el ficcionado, que si hay suerte, pues igual lo voy a hacer yo solo
porque si el mundo del disco es lento, el mundo del audiovisual eso es muy lento. Entonces tengo una idea de comprarme una caravana y hacer una especie de Mad Max musical. Ah, qué bueno. Me encanta. Bueno, sigues tocando en directo, ahora mismo con los Jaguares. ¿Sigues disfrutando? Mucho. Ya, sé que lo transmites, pero tenía que preguntártelo y que me lo contestes. Claro. Para mí el tocar en un grupo, para mí es una parte muy imprescindible de mi trabajo. Durante mucho tiempo he estado tocando con Bigot y con Remate, y durante ese tiempo no he estado tocando con mis grupos, y cuando se acabó ese rollo siempre vuelvo al grupo, porque me gusta mucho juntarme con los amigos y tocar música. Sigo disfrutando muchísimo de la música, me gusta mucho la música, me gusta descubrir nuevos grupos, estoy todo el día viendo... Yo no tengo mucho tiempo, pero bueno, tengo muchos amigos que te mandan, escucha esto, escucha lo otro. Creo que hay cosas muy interesantes hoy en día y me gusta juntarme con mis amigos y tocar y hacer canciones. Nos gusta darle como una vuelta de tuerca a toda la música, ¿no? Entonces nos gustan muchas cosas y metemos todo lo que nos gusta en la cosa. Nos disfrazamos, nos ponemos nuestros trajes, o sea, es una cosa que nos gusta... Es como mantener un poco la juventud y estar pensando, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Me gusta todavía pensar un poco que tienes eso. Creo que en el momento que no tenga esto ya mi vida va a ser un poco más triste. Bueno, eres uno de los padrinos ideólogos del Monkey Week. ¿Cómo surgió? ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros inicios? Mira, cuando hicimos el Monkey Week... por aquel entonces estaba Remate, pasaba mucho tiempo en el puerto, ¿no? Y en aquella época estaba viviendo Enrique Bunbury, estaba viviendo Gary Luris de los Jayhawks, estaba viviendo... Juan tenía una casa, Juan Santaner, y había mucha gente así que estaban viniendo al puerto. Entonces, en un momento dado, de Remate, digo, ¿por qué no hacéis un festival aquí como el All Tomorrow's Parties, que elegís uno de los que viven, y Enrique, por ejemplo, llama a sus amigos y hacéis un festival aquí? Y me pareció una idea guay, se lo propusimos a Enrique, y Enrique dijo que guay. Fue en aquel bypass que Enrique dejó un poco de tocar, pero luego volvió otra vez a tocar. Entonces me dijo un día, mira Paco, me encanta hacer esta cosa, pero yo no tengo tiempo, pero ¿por qué no ideamos un festival que se pueda venir al puerto, que pueda ser algo guay? Porque Enrique es muy amante del puerto también. Y entonces un día en la cocina hablamos, ostras, es que yo acabo de venir del South by Southwest, estaría guay hacer un festival en el que la ciudad estuviese involucrada, porque la ciudad, el puerto de Santa María es una ciudad relativamente pequeña, fácil de manejar, y tener gente de estas que se presta a trabajar, que en el Side by Side, jubilados, que son los que dan las entradas, y involucrar a todo el puerto, y ostras, eso estaría muy guay. Entonces fue cuando Enrique dijo, yo creo que la persona ideal para hacer esto son la gente que hacía en el Freak Magazine. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces Enrique se reunió un día con ellos, se nos ocurrió esta idea, porque ellos tenían un festival que se llama el Freak Fest. Y ostras, nos encanta la idea, y desde ese día ellos cogieron las riendas del festival, y vamos, yo no tengo nada más que ver que haberme reunido con eso, y Enrique tuvo la felicidad de dárselo a ellos, porque creo que son los mejores personas que pueden llevar ese festival. Totalmente, y aparte lo están sacando adelante de una manera admirable, incluso en estos momentos complicados que ha sido la pandemia, han mantenido viva la llama. Porque es una gente que, como yo siempre digo, lo mejor que pueden tener, que para ellos es un fastidio, porque es que no tengan muchos recursos económicos, porque esos están todo el día pensando cómo hacer que el festival sea guay. Y yo tengo mucha admiración por ellos, porque me parece que son tres tíos que además han aprendido, como todos los que estamos acá. Sí, tú has aprendido a tener un sello discográfico poco a poco, nadie te dijo cómo es. Y estos han aprendido a hacer un festival. De hecho, ayer les dije que tenían que verse, no sé si lo viste, el documental del Bustock 99. Sí. Dice, cuando crees que tu festival va mal, tú mírate ese festival. Que te va a dar un subidón. Total. Sí, no recuerdo, quiero decir otro día que un invitado decía, he tenido la mejor universidad, he hecho la mejor carrera, que es la prueba y error. Es decir, el haber avanzado, tropezado, levantarme, ver cómo tal, por dónde tengo que ir, que creo que... Sí, pero yo creo que eso te da como fuerza luego, ¿no? Totalmente. Porque has caído tantas veces que ya otra vez más no te... Como decía un amigo, dice, llevo tantos años sin dinero que yo puedo tirar un poco más.
Bueno, ¿a quién estás grabando ahora mismo? Si ahora que has venido a Madrid unos días, ¿o con quién empiezas? Pues mira, ahora tuve un verano súper ajetreado y ahora estoy mezclando a un chico de Málaga, que no sé muy bien cómo se llama, la verdad. Pero luego tengo un chico de Galicia, un chico que tocaba en un grupo que se llama Friserera hace de muchos años, que sigue haciendo música y de repente me gusta grabar grupos nuevos, pero también me gusta encontrarme gente que tocaba cuando yo tocaba, que todavía tiene ilusión. Por ejemplo, estuvo aquí en esta casa con Santi de Basurita, ¿no? Sí. Que es un tipo que tiene muchísima ilusión. Totalmente, sí. Entonces, de repente, cuando lo ves con esa ilusión y todo eso, me gusta encontrarme con esa gente nueva. Mucha gente joven y mucha gente no tan joven. Bueno, también has dado muchas masterclass, charlas, etcétera. ¿Te sientes cómodo en el formato? ¿Crees que es útil para los chavales compartir toda la experiencia? ¿Qué les puedes aportar? Me gusta mucho, sobre todo porque me saca un poco de mi casa. Y al principio me costaba un poco, pero básicamente lo que hablo, como yo no soy una persona muy técnica, lo que hablo es un poco de mi experiencia a la hora de grabar. Y curiosamente, la manera que tengo yo de entender la música, hay mucha gente que también la entiende. Yo entiendo que la música es un negocio y se tiene que rentabilizar porque la gente tiene que tirar para adelante y todo eso, pero para mí delante de todo eso está la música y entonces yo soy un poco muchas veces el que tiene que recordar a la gente que esto es lo guay de esto es hacer música, no es ni ser famoso, ni hombre, está guay ganar dinero y todo eso, pero a veces la gente se olvida un poco eso y cuando la gente entra un poco en mi filosofía, hombre, yo lo digo porque, bueno, también he conseguido pues vivir un poco de esto y todo eso y entiendo eso, pero yo conozco mucha gente que cuando yo tenía el estudio ganaban muchísimo más dinero haciendo muchísimo más que yo, pero no han logrado mantenerse porque igual lo que interesaba, igual fue un poco eso que te decía yo que me pasó, ¿no? Que en la época esa que yo quería trabajar con multinacionales, irme a un mainstream, igual hubiese ganado más dinero en un momento dado, pero igual no me hubiera mantenido o no me hubiera sentido feliz ahora, estaría un poco frustrado. Entonces yo lo que intento es explicar en estas cosas que la música es una cosa muy chula, que es una carrera de fondo. En el final del documental habla Gary Lewis de los Jayhawks, que dice una cosa muy chula, que le preguntan qué es el éxito, y el éxito es poder vivir de esto mucho tiempo, no poder vivir durante un rato muy bien, sino normal durante mucho tiempo. Entonces es un poco lo que... porque yo creo que el intentar decirle a la gente lo que son técnicas y todo eso, en internet ya está todo. Porque tienes que decirles cómo trabaja cada uno y lo que intento decir a la gente es un poco lo que te decía al principio, ¿no? Busca un poco cuál es tu sonido, dónde te llevan las cosas y si tienes que hacer un disco en una cassette, hazlo en un cassette, no tienes por qué hacerlo como hace todo el mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, siempre hago la pregunta final a los invitados, pues quiénes han sido sus referentes dentro de la industria musical, ¿no? En el caso tuyo, ¿quiénes han sido tus referentes en la grabación y producción? Bueno, en la época en que yo empecé, tampoco se sabía tanto de quién eran los discos, quién producía los discos. Mis referentes eran los grupos, ¿no? Hombre, sí se conocía a George Martin, pero yo no sabía quién producía, por ejemplo, a los Rolling Stones, ni a los Who, ni lo sé todavía, vamos. Pero sí que pues yo crecí escuchando los Beatles y escuchando cosas muy diferentes, ¿no? Cuando era joven los Beatles, y luego ya el rollo de la Velvet Underground. Siempre me gustaron cosas que son un poco, no te voy a decir artis, ¿no? Pero no me interesaba mucho el mundo ese aunque bueno, era del rollo del sexo, drogas y rock and roll. Eso nunca me interesó mucho. De hecho, yo pienso que mucha gente que se sentía influenciada por ese tipo de música, por ejemplo, por Lou Reed, se sentía más influenciada igual
por el rollo de las drogas que por el rollo de la música, ¿no? Y entonces, a mí me gustaba mucho, pues eso, los grupos que escuchaba de pequeño, y esos me influenciaban mucho. Luego ya cuando ya crecí y ya investigué un poco más, pues ya había gente que me interesaba mucho. Pero mira, curiosamente, la gente que más me ha sorprendido a mí últimamente dentro de la grabación fue a raíz del magnífico libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que es el que hizo Salvador Domínguez, que se llama Bienvenido Mr. Rock, no sé si lo conoces. Buenísimo, buenísimo. Ese libro me parece alucinante, y ahí fue donde descubrí a los Trabuchelli, a toda esta gente, al sonido Torrelaguna, que yo durante mucho tiempo quise hacer un documental sobre ese rollo, porque me parece una cosa... Alain Miló, incluso Waldo de los Ríos, Waldo de los Ríos, Mariní Calleja, que me parece una que yo quería entrevistarla y hablar con ella, pero creo que ella no hace ningún tipo de... No hace, de hecho, llevo desde el primer programa intentando tal. Vive en México, ¿no? No, vive en Málaga. ¿Ah, sí? Sí. Esa tía me parece alucinante, increíble. Y tiene una historia y de hecho, hay un programa de televisión, que bueno, tampoco me gusta decir que es muy malo porque tampoco me gusta, pero que hubo una serie de televisión... Sí, que es de 45 revoluciones, sí, pero que está inspirada en su vida. Creo que tenían que haber... haber hecho un poco más, porque la historia de esa chica, bueno, esa mujer me parece alucinante. De hecho, yo creo que ella ha renunciado un poco a la vida pública ya en las entrevistas y todo, porque siente que no ha sido suficientemente reconocida, y creo que principalmente ha sido por su condición de mujer, pero es alucinante lo que hizo y cuándo lo hizo y cómo lo hizo, ¿no? Claro, porque ella empezó produciendo y luego fue la arreglista de Maritrini, que a mí Maritrini me pareció una artista muy grande. Yo durante una temporada grande he estado intentando reproducir un poco lo que hizo los americanos, de Rick Rubin con Johnny Cash, de recuperar gente de un poco de este rollo y hacer eso. Y hablé para hacer un disco con Perales, que me reuní con él, pero al final no. Llamé a Maciel, porque me gustaba mucho el principio de Maciel, la película está de Codo con Codo, la canción esa que tiene de Él era mi amigo, que hacía todas esas canciones, y lo que hizo con Bertolt Brecht y todo eso, me gustaba mucho. Pero una de mis opciones era Maritrini, porque Maritrini me interesaba mucho, porque Maritrini estuvo en la época de los Beatles, y Mariní Callejo es la que hacía todos los arreglos de Maritrini. Y esa tía me parece flipante, y no entiendo. Yo creo que ella ahora mismo haría mucho bien a la industria, hablando y dando un poco de voz. Yo en el libro tengo un capítulo de por qué no hay muchas mujeres en el audio. Yo creo que ella es imprescindible. Pues nada, te adelanto que Miguel Fernández, que es el autor de un libro fabuloso que te recomiendo, que es la biografía de Waldo de los Ríos, que además habla de todo el sonido Torrelaguna, también ha escrito un libro de Amparo Muñoz Tal, y está preparando un libro estupendo sobre Maritrini, y creo que va a ser también un medio documental, o sea que vale. Es que esa gente me parece que son eso, y a mí me alegraría mucho que pudieses hacer la entrevista a Mariní Callejo, porque me parece que sería una figura imprescindible ahora mismo para entrevistar, porque no solamente porque era mujer, sino porque era muy buena. Muy buena, totalmente, sí. Pues nada, oye Paco, muchísimas gracias, la verdad ha sido un lujazo contar con tu testimonio, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, despedimos esta nueva edición de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, y con la jefaza Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con un clásico de esta casa y de la casa de nuestro invitado. Nos vamos con September Son de Australian Blonde. Adiós.